Y la razón por la cual nos reunimos en este momento es para hablar acerca del temor que se tiene a la anestesia en los pacientes geriátricos. Entonces, comienzo con esta pregunta y es, si mi paciente que es tan viejito se puede anestesiar. Entonces, la respuesta de una anestesia y 1000 veces sí. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que existen una cantidad de modificaciones a nivel fisiológico en esos pacientes, cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente sano, que en la medida en que nosotros podamos tratarlo de manera adecuada o vamos a controlarlo dentro del evento anestésico, esa práctica va a sobrar o no va a ser más considerado como una complicación. Como este es un conversatorio, quiero que sea más un compartir de experiencias, entonces no los voy a atiborrar como con muchos documentos al respecto, sino que les voy a contar mi experiencia a la atención de pacientes anestesiados. Entonces, es muy importante tener claro que así como en los humanos, nosotros en la medicina veterinaria cada vez tenemos más pacientes que asisten a nuestra consulta veterinaria, por lo tanto, hacen uso de los servicios de cirugía y requieren ser anestesiados. Estas razones, pues, estos pacientes son anestesiados, pueden ser porque requieren cirugías más complejas y tienen patologías de base, porque requieren tratamientos periodontales de tipo profiláctico o de tipo ya curativo, o porque van para una ayuda diagnóstica o para un tratamiento que requiere ser un paciente con una neoplasia geriátrico con limitación en algún órgano y que requiere una electroquimioterapia. Entonces, el paciente con unas condiciones previas, claro que se puede anestesiar y la seguridad le va a ir muy bien en el periodo anestésico y postoperatorio. Existen básicamente tres objetivos claros que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a abordar este tipo de pacientes y que es mi interés que a todos les quede completamente claro y que empiecen a aplicarlo siempre que tengan un acercamiento a este tipo de pacientes. Entonces, lo primero es que ellos van a tener locas que hacen que esa elección de los fármacos anestésicos de los pacientes deba ser modificado en función de ellos. Debemos extremar las medidas en manejo perianestésico. Estoy hablando que no solamente se trata del procedimiento quirúrgico como tal, sino que también la parte previa al procedimiento quirúrgico y la parte posterior importante, incluso dedico un objetivo especial que es a los cuidados posteriores. En un estudio que se hizo en España en el 2012 se encontró que hay un aumento en la mortalidad de 2.9 veces superior en perros que están por encima de los. Si vemos el análisis que se hizo entonces al respecto, encontramos que de 346 pacientes que estaban por encima de 10 años, 11 pacientes se morían. Entonces, tenemos que hay una diferencia estadística significativa en relación a la edad con respecto entonces a los pacientes más jóvenes. Pero dentro de ese mismo estudio que encontramos también que existen unas condiciones muy diferentes a la edad que pueden ser incluso más predisponentes a tener complicaciones intraquirúrgicas que la edad por sí misma. Entonces, en este caso estamos hablando de los pacientes ASA 3, ASA 4, ASA 5, que van a tener una mortalidad mucho más grande. De una N de 109 pacientes, se murieron 14 pacientes, lo que indica entonces que es mucho mayor el porcentaje que se muere asociado a la clasificación ASA comparado con la anestesia. Ahora bien, vámonos al tipo de cirugía. Entonces aquí nos vamos a encontrar con la cirugía torácica. La cirugía torácica es de los modelos que se analizaron en el estudio, la que tiene un mayor porcentaje de complicación y lejos, este porcentaje de complicación está por encima de la de nuestros pacientes. ¿Qué queremos con esto? Que si bien es importante entender que nuestros pacientes geriátricos van a tener alteraciones funcionales, van a tener alteraciones fisiológicas que pueden hacer que esa anestesia
tiende a complicarse, existen una infinidad de factores adicionales que pueden ser incluso más predisponentes a alteraciones o a mortalidad que la edad por sí misma. En ese orden de ideas, entonces deberíamos hablar de las consideraciones fisiopatológicas que van a tener cambios o modificaciones en los pacientes geriátricos. Pero entonces, ¿qué sería un paciente geriátrico? Nosotros no podríamos utilizar una fórmula matemática o una regla que digamos, los pacientes con estas características, todos van a ser considerados geriátricos. Básicamente, esos pacientes se deben abordar desde la individualidad. ¿A qué me refiero? Tenemos que tener en cuenta condiciones de la raza, condiciones del tamaño, la calidad de vida que ha tenido el paciente, pero ¿qué sí se sabe hasta este momento? Que los pacientes que se encuentran como en el último tercio de vida media, asociado a la raza, a la edad y a la calidad de vida, entonces estos pacientes ya podríamos hablar de un paciente geriátrico. Cuando nosotros administramos una anestesia, básicamente tenemos de órganos diana 3 sistemas, que son el sistema neurológico, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Y estos 3 sistemas, aparte de otros más que les voy a mencionar muy rápidamente, van a estar complicaciones importantes que adicionales a la medicación anestesia seleccionar nuestros protocolos. A nivel del sistema cardiovascular, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un descenso en el volumen sanguíneo, vamos a tener un descenso en la reserva cardiovascular de nuestros pacientes, por lo tanto, estos cambios van a generar una disminución del gasto cardíaco, de la presión arterial, y esa disminución en la reserva funcional del corazón va a hacer que también disminuya la circulación. Adicionalmente, estos pacientes van a tener una disminución en la actividad varorrefleja. ¿Qué implica esto? Que ellos no son tolerantes a la hipotensión. En condiciones normales, un paciente hipotenso pues va a generar una respuesta para tratar de equilibrar un poco esa presión arterial. En los pacientes geriátricos no. ¿Qué van a hacer ellos? Van a aumentar frecuencia, van a aumentar precarga, van a aumentar eyección, pero realmente eso no es suficiente para estabilizar, pues como ese descenso de la presión arterial. Y adicional a eso, van a tener, o la mayoría de pacientes geriátricos cursan con enfermedades degenerativas del corazón. En la medida de lo posible, estos pacientes que ya están diagnosticados con una enfermedad cardiovascular deben ser pues, tratados, estabilizados antes de someterles al procedimiento quirúrgico, si es de tipo electivo o puede dar espera. Hay ocasiones en que no, pero entonces se tomarían pues como todas las medidas alternativas para la atención de este tipo de pacientes. El sistema respiratorio, se los mencioné ahorita, junto con el cardiovascular y el neurológico, hace parte de los órganos diana. Básicamente la función es la oxigenación de los tejidos y el exhalar el CO2, pero en estos pacientes entonces vamos a tener el efecto de los fármacos anestésicos que fácilmente van a predisponer a la presentación de hipoxia y de hipercamia, y adicional a eso, ellos van a tener una disminución en la elasticidad pulmonar, van a tener una disminución en esas reservas funcionales, va a haber una como calcificación de las vías de conducción. Entonces estos pacientes, por ejemplo, van a tener más resistencia a la ventilación. Y en cuanto a los músculos, por ejemplo, que interfieren en la ventilación, hablamos específicamente de los músculos intercostales o del diafragma, va a haber una variación de ese tono, entonces pacientes que definitivamente van fácilmente a cursar con hipoxia y con hipercamia. En cuanto al sistema neurológico, entonces tenemos un descenso en la masa encefálica, lo que implica que haya un descenso en la producción de neurotransmisores, por lo tanto requerimos dosis menores de los anestésicos que vamos a aplicar en estos pacientes. Va a haber una disminución de los reflejos y también, y es súper importante, van a tener alterado la termorregulación. Entonces es imperante que nuestros pacientes todo el tiempo permanezcan normotérmicos para evitar que esa hipotermia vaya a tener consecuencias metabólicas importantes dentro de la cirugía y en la recuperación.
El sistema hepático y el sistema renal también. Entonces, descenso de la masa hepática, disminución del flujo sanguíneo y enfermedades asociadas como cirrosis, hígado graso, que van a predisponer entonces a que el metabolismo de estos fármacos se vea alterado y que permanezcan mucho más tiempo en la circulación, generando toxicidad en los pacientes. El sistema renal pasa lo mismo, descenso de la masa, descenso de las nefronas, disminución de la tasa de filtración glomerular. Estos pacientes no tienen la capacidad de concentrar orina adecuadamente y también vamos a tener una disminución del flujo renal. Entonces es muy importante que nosotros garanticemos en ellos una fluidoterapia constante, que protejamos este riñón, utilicemos medicamentos que en la medida posible utilicen vías de metabolismo y excreción diferentes al sistema hepático y al sistema renal, con el objetivo de no sobrecargar más estos sistemas y en la medida de lo posible en que ya haya una falla asociada, pues no tener una regulación o una necesidad de los medicamentos. Entendiendo todos estos cambios a nivel fisiológico, entonces vamos a entender también que la farmacología va a variar de manera importante. Entonces, hay sustitución del músculo por grasa. Entonces, todos aquellos medicamentos que son hidrofílicos van a tener una distribución disminuida, mientras que los que son lipofílicos la van a tener obtenciones que ni siquiera son de toxicidad, sino una dosis normal de un medicamento lipofílico, por ejemplo el propofol, va a generar unas concentraciones mayores en estos pacientes, que finalmente ¿a qué me van a contribuir? A que haya una recuperación más prolongada, un efecto más marcado de esos medicamentos. Hay un descenso de la concentración de proteínas plasmáticas, entonces vamos a tener mayor fármaco libre en el organismo, sobre todo pues las proteínas, entonces la toxicidad asociada a esos medicamentos presentar de manera muy fácil. Ya lo mencionamos, el descenso en el flujo y la funcionalidad hepática y renal va a interferir directamente con el metabolismo y la excreción de los medicamentos, y un descenso en el tiempo de circulación. Entonces, si nosotros vamos a utilizar medicamentos que por lo general utilizamos dosis efectos, no podemos esperar que el efecto de ese medicamento se va a ver de manera inmediata. Debemos darle el tiempo adecuado y de la misma manera generar una administración lenta para evitar dosificaciones o toxicidades asociadas al medicamento. Este artículo que les puse, entonces, desglosan paso a paso como cada uno de esos elementos o de esos cambios fisiológicos para que hagamos una elección mucho más juiciosa de medicamentos. En el segundo objetivo, entonces, está el manejo perianestésico. No se trata solamente de identificar los cambios asociados al sistema, sino que también nosotros debemos determinar cuál es el mejor agente anestésico, debemos saber cuál es la mejor técnica anestésica, qué medicamentos, qué cuidado pre, intra y postoperatorio vamos a tener con nuestros pacientes. La evaluación preanestésica es fundamental en ese preoperatorio. Vamos a hacer esa valoración preanestésica ordenada, que sea sistemática, que no evitemos ningún sistema orgánico que es importante o que pueda tener injerencia directa, pues como en el metabolismo de los medicamentos, en la elección de mi protocolo. Y es muy importante que vamos detallando o que tengamos como una guía en la que tengamos siempre unas preguntas clave, que tengamos como un derrotero acerca de lo que puede ser necesario para mi paciente, enfermedades previas, alergia al medicamento, complicaciones en anestesias previas, si actualmente entonces tiene alguna enfermedad diagnosticada y está tomando tratamiento, porque existen incompatibilidad medicamentosa con algunos fármacos anestésicos. Luego ya entonces las pruebas de primera y segunda intención, que esto es transversal a todos los pacientes, y según esos resultados ya nosotros miramos si mandamos otras de segunda intención para confirmar o llevar el paciente lo más estable quirúrgico. Y de esta manera pues
generar una clasificación ASA que finalmente nos permite individualizar la atención de los pacientes. Dentro de ese manejo perianestésico es vital la preoxigenación. Fui muy enfático en los cambios asociados a la ventilación en nuestros pacientes, entonces ya sabemos que ellos cursan con hipercapnia, con hipoxia, entonces es muy importante garantizar ese flujo de oxígeno y, y evitar, por ejemplo, una hipoxia o una desoxigenación, por así decirlo, pues como en el periodo preoperatorio o durante la inducción. Existe una alternativa que es muy válida cuando nosotros vamos a realizar la inducción de los pacientes geriátricos y es el uso de coinductores. ¿Qué significa un coinductor? Es un fármaco asociado al inductor que me genera o me garantiza una estabilidad cardiovascular, una estabilidad respiratoria o que me va a favorecer también el manejo analgésico de mis pacientes, que es tan importante. Y en esa medida, junto con una selección adecuada de unos medicamentos preanestésicos, voy a empezar a abordar a mi paciente con la mayor seguridad posible para que la edad nunca sea una limitante. La ventilación mecánica idealmente, pues la deberíamos hacer idealmente, ya de entrada sabemos entonces los cambios a nivel de la musculatura respiratoria, la hipoxia, la hipercapnia, entonces es importante que nosotros hagamos un soporte ventilatorio en estos pacientes y una elección muy cuidadosa de la técnica anestésica. Siempre dentro de nuestros objetivos debemos utilizar la menor dosis de anestésicos generales, porque con eso vamos a evitar también la presentación de complicaciones asociadas a esos medicamentos. En este caso, por ejemplo, un paciente que tenía un tumor en la cavidad pélvica, geriátrico, con antecedente de una anestesia previa hacía muy poco tiempo, con una angustia del propietario, con un abordaje difícil, un proceso muy doloroso, le implantamos un catéter para manejo analgésico a nivel epidural. Fue un proceso muy exitoso y garantizamos que durante todo el proceso, esto no era un caso electivo, sino que era un proceso que ya había que hacérselo, entonces lo fue muy bien, tanto en la cirugía como en la recuperación. El monitoreo hace parte fundamental de los cuidados perioperatorios, mínimamente electrocardiograma, pulsoximetría, la presión arterial, es decir, perfusión, oxigenación, circulación en nuestros pacientes, ¿cierto? Y entender que debido a esos cambios fisiológicos que ellos van a tener en sus órganos, pueden existir algunas alteraciones en el monitoreo que nosotros podríamos considerar normal. En este caso, por ejemplo, este camnógrafo vemos que tiene un aumento en el ángulo beta. Normalmente este ángulo debe medir 90 grados y aquí mide un poco más, pero eso obedece a un paciente que tiene resistencia a esa ventilación. Entonces va a haber esa resistencia y va a haber un aumento del CO2 inhalado. Ahí lo podemos ver en la curva de la caloría. Y por último, y no más importante, entonces son los cuidados posteriores. Nosotros debemos garantizar que todos nuestros pacientes anestesiados, después de la anestesia, estén normotérmicos, responsivos, normotensos y con un manejo del dolor. En medicina veterinaria normalizamos que un paciente, después de que se extúa, entonces es un paciente que ya terminó la anestesia y listo. Pues no, resulta que en el 2001 el doctor Redondo encontró que la mayoría de muertes en anestesia se generan, ¿y porque a qué se debe cuál es la razón de esto? Que esos pacientes en el postoperatorio son descuidados y no garantizamos que se cumpla la normotermia, que estén responsivos normotérmicos y que tengan un adecuado manejo del dolor. Aquí tenemos en 2009 encontramos que en el periodo postoperatorio más inmediato de células posteriores a la cirugía, de un total de 148 anestesiados, 31 se murieron en ese periodo y de un total de 175 gatos anestesiados, 66 se murieron en ese periodo. Entonces, otro argumento más para dejar de pensar que la edad es una limitante. Ni siquiera es la edad, es el manejo, es el cuidado postoperatorio que tengan
en el paciente, lo que también va a garantizar una vida de los pacientes. ¿Listo? Opciones. El riesgo anestésico en ellos es alto, sí, definitivamente, porque ya sabemos todos los cambios que tienen a nivel fisiológico, porque la mayoría de veces ellos cursan por enfermedades de base. Sin embargo, como nosotros tenemos un cuidado o una preparación para estos eventos, la cantidad de complicaciones o de muertes no es tan relevante como en otras patologías o en otro tipo de situaciones. La farmacología obviamente se ve afectada, entonces es muy importante que seleccionemos los medicamentos pues de manera muy cuidadosa y que el manejo operatorio se haga muy juicioso porque eso va a tener un impacto directo en la sobrevida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la atención, creo que estuvimos súper bien de tiempo. Mis datos de contacto, entonces me pueden escribir, también a que visiten, voy a aprovechar acá, nuestro proyecto que se llama Educación Continuada de Caninos y Felinos, que tenemos todo el tiempo programas de formación para médicos veterinarios, auxiliares y para estudiantes.